¿Te gustaría preparar tu propio endulzante natural casero? Con estas dos opciones tendrás un edulcorante natural, sano y perfecto para tus dulces. En el vídeo de hoy vemos cómo hacer stevia casera de dos maneras diferentes, en polvo y líquida, y solo usando hojas de stevia secas naturales. Para preparar stevia casera vamos a usar las hojas de stevia naturales. Tuve la suerte de encontrar hojas secas de stevia en una semillería cerca de casa y quizás tú las puedas encontrar por internet o en algún herbolario. Te voy a dar dos opciones de hacer stevia, en polvo y líquida, y su uso dependerá de para qué la quieras usar. Por ejemplo, si quieres endulzar tu té o café, lo ideal sería usar la stevia líquida. Y si quieres preparar algún dulce o postre como un brownie o un bizcocho, puedes hacer uso de la stevia en polvo. Primero vemos cómo preparar stevia en polvo. Es bien sencillo. Es tan fácil como triturar las hojas de stevia hasta convertirlas en un polvo muy fino. Yo he usado un robot de cocina potente. Puedes usar una picadora o batidora o incluso hacerlo a mano con un mortero, aunque así tardarás más. Además, este endulzante cunde mucho. Una cucharadita de stevia equivale a 6-7 cucharadas de azúcar blanco, para que te hagas una idea. Lo importante es que cuanto más triturado quede, mejor. Así después es más cómodo de usar y no tendremos que encontrarnos trozos grandes en nuestras preparaciones de comida. Una vez que hayas triturado las hojas de stevia, las podemos guardar en un recipiente hermético bien cerrado y conservarla en nuestra despensa durante meses. Y ahora vemos la receta de stevia líquida. Para esta receta necesitamos unos 20 gramos de hoja de stevia seca y 1 litro de agua aproximadamente. En primer lugar, en una olla o cacerola agregamos 1 litro de agua y añadimos el puñado de hojas de stevia secas. Removemos, ponemos el fuego a medio alto y esperamos a que el agua comience a hervir. Una vez que la stevia esté hirviendo, bajamos el fuego a medio bajo, tapamos y hervimos a fuego bajo durante 10 minutos aproximadamente. Sería como preparar una infusión. Importante, no dejar que la stevia hierva más de 10 minutos porque podría amargar. Una vez que haya pasado el tiempo, colamos las hojas de stevia y la infusión que hemos obtenido la volvemos a colocar en la cacerola. Volvemos a encender el fuego, esta vez a fuego medio bajo, y dejamos reducir este líquido durante 1 hora y media más o menos. Lo que pretendemos es preparar un concentrado de stevia. Una vez que pase el tiempo veremos que ha reducido más de la mitad y nos quedarán aproximadamente unos 250 mililitros. Envasamos en un recipiente y la guardamos en la nevera hasta que vayamos a darle uso. Así nos aguantará meses. Es un endulzante muy potente, así que ten cuidado con las cantidades. 2 o 3 gotas de stevia líquida pura equivaldrían a una cucharadita de postre de azúcar blanco, más o menos. Y ya tendrías 2 tipos de endulzantes diferentes naturales para tus dulces y postres. Y ahora cuéntame, ¿qué endulzarías con la stevia casera? Déjamelo abajo en comentarios. Te leo.